Y ahora está cargando. Un ratito que cargue para que... Porque si se excede normal, de ahí en postproducción corto esa parte que se pasa, pues, ¿no? Ah, muy Mm, bien. creo que ya está grabando. ¿Y cuándo regresas por acá? ¿No sabes? Por Lima. Yo estuve trabajando allá en Lima en el Congreso. Ah, Justamente ya, fue el partido aprista que me dio esa oportunidad de poder trabajar allá. ya. Pero nuestra modalidad laboral nos permitía pues aspirar a un contrato indeterminado, o sea, ya un nombramiento, pasado los 5 años. Pero Ya. como se vio interrumpido, entonces nosotros accionamos judicialmente y nuestro proceso se ha quedado judicializado. Entonces, mientras que se resuelva eso, Ujú. solamente estamos supeditados a eso, ¿no? Si se resuelve y es favorable, inmediatamente nos reincorporamos, pues, ¿no? Y si no, Ya, ya bueno, ya seguiré pues acá en lo mío, pues acá en claro. Ferreñafe, pero es muy favorable, pues, ¿no? A que nos podamos reintegrar allá al Congreso. Ah, bacán, bacán. Sí, sí, porque sí, pues yo ya veo que el partido está pues un poquito, ¿no? Desaparecido o latente, ¿no? Sí. No, en verdad es eso, ¿no? Porque hemos perdido la inscripción, ¿no? A raíz de que no hemos tenido candidato, no hemos participado, entonces hemos perdido la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones como partido y de aquí viene un proceso de reinscripción para nuevamente afiliar al partido, pues, ¿no? Y nuevamente afiliar a los militantes. Entonces ahorita prácticamente no existimos, ¿no? Claro, No claro. tenemos bancada y todo eso, ¿no? Ujú. Justamente estamos en ese proceso de reinscripción para poder participar ya el próximo año en las elecciones municipales y regionales. Ah, genial, genial. Bacán. Ujú. Ya, a ver, amigo, vamos a conversar para no quitarte mucho tu tiempo. No, no te Este, preocupes por eso. primero necesito que te presentes un poquito porque este video pues, va a ser para que lo vea el profesor, básicamente, no los alumnos, solamente el profesor. Tu nombre, tu ocupación y tu edad, ¿no? Bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Roberto Vélez Pérez, identificado con DNI 41 34 04 61. Tengo 39 años de edad. Soy militante activo del Partido Aprista Peruano desde hace 15 años con inscripción en el registro de organización en el RO. Y siempre vengo participando activamente en la coyuntura social como militante aprista, también como ciudadano en mi localidad, que es en el distrito y provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque. Ujú. Dime, Carlos, ¿tú eres ocupación o a qué Ah, ya. carrera? ¿Algo? Estuve estudiando la carrera de Derecho, todavía estoy por finiquitar la carrera, pero ahorita me dedico al rubro empresarial, en la cual estamos ya, nos hemos tenido que reinventar en el tema pandémico, ¿no? Genial. A ver, ahora te voy a preguntar sobre el APRA. ¿Sí? Una pregunta sencilla nomás. ¿El APRA ha cambiado durante la historia? Sí, claro. ¿Crees que para bien o para mal? Bueno, lo que es que como dijo, pues, Aya de la Torre, ¿no? El APRA, como lo manifestó en su legajo doctrinario, nos hablaba del espacio en tiempo histórico. Entonces, es lógico que en el transcurrir de todos estos años, la APRA ha tenido que ir adecuándose, ¿no? No es la misma la situación político-social en la que nos encontramos ahora a la que fue a principios del 1900, perdón, en 1930. Claro, a principios de 1900, que fue donde Aya de la Torre empezó a formarse, ¿no? Claro. Ajá. Y fue ya en el año 1924 donde él ya
Simbólicamente se constituyó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, y en 1930 acá ya en Perú, con el Partido Aprista Peruano. Entonces, la coyuntura de esa época, en el transcurrir de los años, ¿no? En los 50, 60, cada década ha sido totalmente, son historias totalmente distintas. Entonces, el partido básicamente sus principios son los mismos, pero la coyuntura social ha hecho que nosotros nos tengamos que ir adaptando, siempre pues en beneficio de la sociedad, pues, ¿no? Claro, perfecto. Ahora dime, ¿crees que el APRA tiene esencia? ¿Y cuál sería, pues, no? No, es que tiene que tenerlo. No Claro, solamente el APRA, todos los partidos políticos, porque eso lo dijo también ahí de la Torre, no se puede concebir política sin moral, ¿no? Bueno, ujú, pero básicamente yo te hablo pues de lo que debería ser, ¿no? claro, Ahora de lo que es, sin duda, no solamente en el APRA, sino adolecen todos los partidos políticos de gente pues que indecente, ¿no? Pero bueno, acá siempre, como se dice, no se trata de manchar la institucionalidad, ¿no? Sino es por propia responsabilidad de las personas, claro. de los militantes que utilizan en realidad a la política Ujú, para su propio beneficio, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita, en esta coyuntura, pues el político es mal visto, ujú, porque ¿qué entendemos por un político? Una persona corrupta, o sea, inmediatamente lo ligamos, pero no debería ser así. La política y el político tiene que ser una persona de valores y de principios, con formación, con ideología, ¿no? Y la política tiene que ser un medio para que la sociedad, las personas puedan llegar a tener la administración de sus propios, de los recursos del pueblo para una mejor, el mejoramiento de la calidad de vida de la propia persona dentro de una sociedad. ajá, perfecto. Dime, ¿y tú cómo más o menos justificarías lo que me vienes contando? O sea, me refiero desde un punto de vista militante, desde un punto de vista más como ciudadano, más o menos cómo crees qué posición te colocas, ¿no? Con lo que me vienes contando. Ah, perdón, a ver, no te llegué a entender la pregunta, amigo. O sea, más o menos cómo te ves con lo que tú me acabas de narrar sobre lo del APRA, todo lo que estoy vengo preguntando, más o menos desde qué punto de vista crees tú que te colocas al hablar de esto, o sea, de repente Ah, como ya. militante o como una persona ajena. Lo que pasa es que dentro del partido existen muchas personas que te digo, se atribuyen, al menos en el partido aprista, sucede eso, ¿no? Se atribuyen o se rogan hablar, ¿no? De su posición, que ellos puedan tener una posición personal, se rogan hablar de que es una posición eh, ideológicamente doctrinaria del partido. A ver, ¿cómo te explico? En esta coyuntura, por decir, en la que nos encontramos, que por un Ujú, lado tenemos a Fuerza Popular y por el otro lado tenemos al Lapicito, ¿no? claro. Entonces, una persona como aprista dice, bueno, yo apoyo a Pedro Castillo, porque el APRA no puede apoyar al Fujimorismo, por lo que pasó en la década de los 90. Pero ya ellos, en su posición personal, en apoyar a Castillo, ya dicen que el APRA, ¿cierto? Ujú, Y otras personas que apoyan a Keiko Fujimori dicen porque el APRA no puede apoyar al comunismo. ujú, Entonces ellos se rogan eso, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Eh, yo me inclino más mi posición a una posición más tolerante, tolerante respecto a en temas democráticos, ¿no? claro. Pero siempre,
marcada por mi convicción, ¿ya? Ujú, Porque yo en un primer momento yo no fui aprista, ¿no? A pesar de que mi familia, mi padre, él sí fue alcalde aquí en la provincia, alcalde aprista, pero yo ujú, no. Yo me hice aprista mucho después, pero ¿por qué me hice aprista? Precisamente por mis convicciones, ujú. en la que yo pues siempre tenía me movía la indignación que veía aquí en el gobierno local y siempre yo he tenido participación, esa preocupación por los problemas sociales que siempre nos venían aquejando aquí todo el tiempo. Entonces Claro, llega un punto en que uno ya, pues ya no puede quedarse de brazos cruzados, uno tiene que empezar a tomar acción. sí, Entonces cuando concuerdo. ya, bueno, ya uno empieza a entrar en el rol político, uno empieza a prepararse y a entender cómo es esto del espectro político, lo que es la parte de izquierda, la derecha y más o menos los conceptos ideológicos. Y ahí fue donde, en base a mi convicción, yo empecé a centralizarme, a inclinarme más hacia este tipo de ideología aprista. Entonces Claro, me sitúo más en los principios ideológicos de Víctor Raúl y me sitúo en una posición más democrática, más tolerante, pero bueno, eso también no, también pues ahorita puedo decirlo, pues, porque yo ya tengo ya 15 años donde he venido pues de muchas, en mi propia experiencia, por muchos compañeros que he podido conversar, que me han podido enseñar, de las que yo he podido aprender. Ahorita claro, mi posición es esa, ¿no? claro. Dime, ¿cuál crees tú que es la visión y la misión del APRA? No, la misión o la visión. Ambos, la visión y la misión. ¿Ya? La misión del APRA es siempre estar presente y eso es algo de lo que viene adoleciendo. Ujú, Estar presente en los problemas sociales, en la coyuntura social. Eh, Últimamente el partido, o la mayoría de partidos en realidad, ¿no? Que no debería ser una excusa, ¿no? ujú. Solamente hacen presencia en el campo, en la época electoral. O sea, cada 4 años cuando son elecciones regionales o locales, o cada 5 años cuando son elecciones presidenciales, pero de ahí, en ese interín, no hacen presencia. Entonces la misión del APRE es siempre estar presente ahí, Claro, siempre, ¿no? Con el ciudadano de a pie, siempre tiene que ser un canal, un camino para buscar, pues, solucionarle los problemas. Eso es ujú, la parte de la visión, ¿no? La misión. Y en la parte de la visión, eh, creo yo que mm, aspirar siempre a ¿qué te digo? A ver, a que el país en realidad, ¿no? El país siempre se encuentre eh, resguardado por los principios democráticos, ¿no? Siempre tiene que tener esa visión, ¿no? Y siempre eh, debe de darse en los gobiernos siempre la defensa de los derechos de los ciudadanos. O sea, como visión debe de aspirar siempre a que el Perú sea un Perú libre, ¿no? Con pan, con libertad. Entonces, esa debe ser siempre el aspecto visionario del partido, ¿no? mm, genial. A ver, una más. ¿Consideras que el APRA tiene oportunidades de recuperarse, de volver a tener esa fortaleza, ese poder? Sí, yo creo que sí. A ver, es que hay muchos factores que han llevado a que el partido se encuentre en la posición en la que nos encontramos. Claro. Justo
previos conversábamos de cuál consideraba yo que era su fortaleza y su deficiencia, ¿no? Ujú. Entonces, que básicamente para mí es lo mismo, o sea, el hecho de ser un partido democrático con una democracia interna, porque la tiene a diferencia de otros partidos donde ya son partidos que tienen un candidato propio, ¿no? Por ejemplo, el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, ¿no? Donde ya tienen el candidato establecido o el clan, o son clanes familiares, en otras palabras. Entonces, el partido aprista sí tiene una democracia interna. Entonces, pero esa es su fortaleza, ¿no? Pero al mismo tiempo es su deficiencia porque eso genera, dentro del partido, genera pues corrientes. Entonces hay militantes que buscan el partido para tener una posibilidad de poder aspirar a un cargo, ya sea alcalde, regidor, congresista, gobierno regional. Entonces siempre buscan eso del partido y Ya. no solamente lo usan en ese momento, en esa coyuntura electoral. Pero como repetía, en el interín de esos tiempos no hacen presencia, no la hacen. Ujú. Entonces, Ya. en la medida que el partido vuelva más a sus convicciones de lo que es su misión, de estar siempre en los problemas sociales, entonces va a recobrar su fortaleza, ¿no? Y siempre el partido se ha caracterizado por el tema disciplinario, y eso es algo de lo que adolece, ¿no? Y eso lo vivo en carne propia, ¿no? Porque en mi caso, sin ser dirigente de mi partido, pues aquí siempre hemos tenido que tomar acción porque los dirigentes siempre buscan sus cargos dirigenciales para poder tener algún tipo de favor con Claro. alguna, o verse beneficiados con algo, con alguna postulación. Entonces yo no voy por ahí, ¿no? Ujú. Siempre, como lo dijo también Aya de la Torre, el partido va a trascender, el partido va a sobrevivir cuando dejemos de lado los intereses personales y prioricemos los intereses institucionales. Pero el partido, muchos compañeros no tienen eso, ¿no? Les interesan más sus intereses personales que los intereses de la institución. En la Sí. medida que antepongamos los intereses institucionales antes que los personales y retomemos la disciplina y la organización que caracterizaba al partido, podremos recuperar nuestra fortaleza. Ujú. Genial. A ver, ¿qué percepción crees que tiene el pueblo peruano sobre el APRA? En realidad, como lo dije, por el APRA y por los partidos, es que por los partidos políticos tradicionales inclusive, porque Ujú. ya más allá de la propia responsabilidad de cada uno de los partidos, ya viene una especie de golpe mediático que se le viene dando, ¿no? Para estigmatizarlos, ¿no? Porque ahora siempre, o sea, el partido, si te das cuenta, el partido aprista ya no tiene nada que ver, no ha participado en las elecciones, no está ahorita con la afiliación vigente porque se ha perdido por no tener candidato, pero siguen hablando del fujiaprismo, ¿no? O los aprofujimoristas. Entonces tratan de relacionar con el Fujimorismo, el aprimo, ¿para qué? Para generar el antivoto, ¿no? No, los apristas corruptos o esto. Pues, siempre es así, ¿no? E inclusive ahorita mismo se está viendo en esta coyuntura donde el partido, pues, del lapicito, pues, se indican, ¿no? Se indican, ¿no? Los apristas, los fujimoristas, ellos roban, pero siempre ellos se ve pues la estaca pues en el ojo ajeno y cuando uno pues empieza a ver cuál es el historial de ellos pues están ahí o peor inclusive, entonces siempre hay ese golpe y eso repercute pues, ¿no? Repercute en la percepción de la gente donde en muchos casos pues la gente le dicen, oye,
no, el APRA roba, o le preguntaron, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Dijeron, no, ella es la ratera, pero bueno, que yo sepa, no la están investigando pues, por robo, ni por hurto, ni por peculado, ni por malversación de recursos públicos, ¿no? O sea, en ningún momento, ¿no? Es un tema, pues, de, de su investigación respecto a, pues, a su financiamiento de sus campañas y todo eso, ¿no? Pero ya la gente ya tiene esa percepción. Entonces, pasa también por el mismo partido, ¿no? Donde siempre cuando hablan de un aprista, no, son ladrones, son ratas. Entonces, como dice la frase, miente, miente, que algo queda, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategia se empleó en la década de los 90, ¿no? Con Fujimori, y eso es lo que se estuvo manejando en esta última coyuntura con Vizcarra, ¿no? Donde Vizcarra igual siempre atacaba, le decía, pues, Fujimorismo obstruccionista, ¿no? Pero obstruccionista, pues, ¿en qué? Si interpelaban, pues, a los ministros cuando había, pues, hechos claros de mal manejo, o cuando le dieron la vacancia, pues, a PPK, o sea, no le dieron por salto, o sea, PPK tenía, pues, razones por cuál ser vacado. ¿Qué conllevó a que congregaran nuevas elecciones, un nuevo congreso? ¿Y qué hizo este congreso? O sea, este congreso de Vizcarra, que Vizcarra quiso un nuevo congreso, este congreso lo vacó a Vizcarra, porque le encontró, pues, estos hechos. Bueno, entonces, la percepción de la gente siempre va a ser eso, ¿no? El golpe mediático que daban los medios de comunicación. Y el partido ahorita tiene eso, pero algo sí es cierto, que tiene que haber ya un cambio generacional, tiene que haber un cambio de figuras, ¿no? Donde ya aparezcan nuevos cuadros, nuevas personas, pero como decía Mauricio Müller, ¿no? No se trata de que los viejos salgan y los nuevos ya ingresen, ¿no? No. O sea, yo creo que el joven aprista tiene que hacer activismo político, tiene que tener presencia social, tiene que ganarse un arraigo social para que ellos puedan ganarse una identificación. No se trata de que salen los viejos y ya, bueno, me toca, ¿no? No, o sea, tiene que haber ese trabajo previo para que uno pueda decir, bueno, yo soy un cuadro que estoy teniendo presencia, estoy activando y tengo una representatividad y la cual quiero tener una aspiración política por mí y por la gente que, 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 que tiene presencia por intermedio mío. Esa es la manera como tiene que darse. Claro, claro. Genial. A ver, amigo, una última para concluir. ¿En qué momento de la historia el APRA se cayó en la memoria de los peruanos? ¿En qué momento de la historia? Pues cuando ya dejamos de tener presencia social, cuando ya el partido empezó perdón, los militantes empezaron a dejar de lado los intereses del partido, como te dije, y a interponer sus propios intereses. Y si hablamos de una fecha en específica, eh, a ver, es que la propia sociedad es voluble, pues, ¿no? Cuando nosotros pensábamos que en la década de los 90 el partido perdió su inscripción porque no sacamos tampoco la ley electoral. Acuérdate que fue en 95. En el 2001 regresó a Alan García y pasó a segunda vuelta con Toledo. Toledo ganó esas elecciones. Y después, en el año 2006, Alan García volvió a participar, pasó a segunda vuelta con Ollanta Humala y el partido decayó.
Entonces, pero ya saliendo de ese gobierno fue donde hubieron muchos cuestionamientos, pero porque ya entramos también, me parece, a un conflicto con el partido humalista de Ollanta Humala cuando Ollanta entró al gobierno. Entonces, ahí hubo una política de los ollantistas, eh, de persecución inclusive, ¿no? Contra Alan, contra todo lo que fue el gobierno de aprista, y ya vino mucho ataque, ¿no? Menoscabar la imagen de la buena gestión, del buen gobierno que tuvo Alan García del 2006 al 2011. Empezaron a menoscabarlo, ¿no? Y eso pasa factura, pues, ¿no? Pasa factura porque le crea a la gente esa impresión. Pero fue ahí donde también vino una dejadez. Y yo puedo dar fe de eso porque yo ya estaba ya activando. Ujú. Y efectivamente vino una dejadez por parte del militante. Entonces la responsabilidad de lo que ocurre también es en la realidad del partido, es por gran parte por la responsabilidad del propio militante, porque el militante no actúa, porque cuando hay época electoral interna todos participan, ¿no? De ahí fue donde yo también una oportunidad pude participar. O sea, habían como 5 candidatos que querían ser secretarios provinciales, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque había expectativa por las elecciones del año 2016, donde en un eventual gobierno aprista, ellos con su cargo dirigencial ya iban a ver de qué forma podían sacar algún beneficio, ¿no? Que Claro. no iba con mis convicciones, lógicamente, pero ellos utilizan de esa manera el partido. Entonces pasa por responsabilidad. Y ya cuando pasó esa época electoral, te lo juro, no había nadie, no había nadie, solamente eh, fue el que ganó esa elección. ¿Y quién más estuvo? Bueno, nosotros, habíamos perdido, eh, pero aún así estábamos ahí presentes, ¿no? Y después, absolutamente nadie. Entonces, pasa por eso, por la dejadez del propio militante. Ujú. Y en la medida de, bueno, entonces eso es lo que yo considero que fue ya en el periodo del 2011 para acá, ¿no? Ujú. Inclusive en el año 2011 nosotros no presentamos candidato a la presidencia, porque fue Mecharao la que era candidata, pero después en el interín renunció y postulamos como un partido sin candidato a presidencia. Creo que desde ahí vino una cuesta abajo, ¿no? Claro. Mientras que pensábamos que no podíamos caer más fondo, siempre íbamos más fondo, más fondo. Bueno, esperemos que esto lo podamos revertir. Mira, llegar hasta el punto en que ya no tenemos inscripción, bueno, ya no tenemos vigente, ¿no? La inscripción del partido. Entonces, Sí, y yo no me atrevo a decir que podamos caer más fondo porque podemos caer más fondo, espero que no. claro. Pero yo creo que desde a partir de 2011, por ahí viene un poco, ¿no? La de ¿Tú Black, la crees, de Black. cuál crees que es el punto, digamos, el punto más alto del APRA, a lo largo de su historia, por ejemplo? No, a lo largo de su historia, con la presencia siempre de nuestro máximo representante o nuestro único jefe, ¿no? Nuestro jefe que era Víctor Raúl. Claro, sí. Eh, el APRA, no hay que olvidarnos que el APRA es un partido de izquierda. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de izquierda, o sea, también tenemos por ahí, por eso nuestra estrella es roja, pues, ¿no? Ujú. Porque tenemos por ahí nuestro corazoncito, pues, rojo. Sí. Eh, Somos, a veces hasta o éramos, ¿no? Que ahorita creo que ya no, de armas tomar. Como Ujú. fue en el año 32, creo que no recuerdo, con los mártires de Chan Chan. Eh,
como 5.000 apristas que se voltearon pues contra el gobierno de Sánchez Cerro. Fue un aprista que mató a Sánchez Cerro, dígase de paso. Entonces, el punto más alto siempre ha sido eso, ¿no? Y si hablamos de un año específico, creo que en el 79, más allá de que en el año 85 fue la primera vez que el APRA pudo ser gobierno con Alan García, pero creo que en el 79, con la Asamblea Constituyente, donde fue presidida por Aya de la Torre. Ujú. En ese año, me parece, no recuerdo mucho esa historia, pero fue, estaba por definirse entre Aya de la Torre y me parece que Bedoya, me parece, de PPC. Ujú. Entonces Bedoya declinó en favor de Aya de la Torre para que Aya de la Torre asumiera la Asamblea Constituyente, ¿no? Que me parece que se firmó un 29, 28 de julio del año 79 y Aya de la Torre fallece 3 días después, ¿no? El 2 de agosto. Entonces fue la última gran obra, el último legado que nos dejó Aya de la Torre, que fue esa constitución en el año 79. Eso es a través de la historia, pues, ¿no? Claro. Y lo que yo considero, ¿no? Ujú. Místicamente, nostálgicamente. Porque después, bueno, vinieron el primer gobierno de Alan García, que se cometieron muchos errores políticos. Y después ya vino el segundo gobierno, que sí, ¿no? Yo sí considero que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha podido tener el Perú en el tema de economía, de políticas públicas, ¿no? Ujú. Y, pero bueno, después han venido los gobiernos de izquierda, donde ya ellos tienen la verdad que una ideología que nefasta, pues, ¿no? De ataque, de mezquindad, bueno, eh, y siempre mediáticamente tratan de menoscabar, ¿no? Siempre la imagen. Fue así, Ujú. así lo considero yo, de lo que fue el gobierno del partido aprista, ¿no? Hasta ahorita te dicen, ¿no? ¿Cuántos hospitales se han construido desde aquella época? Ninguno, ¿no? Pero sin embargo aquí en Lambayeque pues tenemos dos grandes hospitales que fue gracias al gobierno del partido aprista, que es el Heinzen y el hospital regional, ¿no? Después de eso no ha habido absolutamente nada. Y yo considero que salvo los dos gobiernos del partido aprista, creo que la Asamblea Constituyente, donde pues Aya de la Torre tenía el respeto de todos los partidos políticos, todos los políticos, y fue pues el que presidió esa asamblea, pues, ¿no? Que nos dio la Constitución de 1979. Así es. Bueno, amigo, esto ha sido todo por respecto a la entrevista. Te agradezco.